Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Hoy vamos a culminar con el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 42, si no me equivoco. Hechos 5, versículos 12 en adelante. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del pecado de Ananías y Zafira? Y decíamos en la clase pasada que hasta ese momento, antes de que se nos describiera esa situación de Ananías y Zafira, todo parecía indicarnos una iglesia perfecta, llena de prodigios, llena de milagros, llena de una predicación explosiva, una predicación convincente, gente convirtiéndose por decenas, por centenas, por millares, Jerusalén convulsionada, los fariseos y los saduceos persiguiendo a los cristianos y estos dando muestras de valor y de valentía, diciéndole es menester obedecer primero a los hombres que a Dios, a Dios que a los hombres. Así que hasta ahí vemos a una iglesia entre comillas perfecta, ¿no? Pero se nos muestra a través de Ananías y Zafira el tema de que dentro de la iglesia también a veces hay pecado, hay falta de santidad, hay personas que son creyentes y decíamos la semana pasada que todo evidenciaba que Ananías y Zafira eran creyentes, eran contados como creyentes, pero como humanos tuvieron la tentación de mentirle al Espíritu Santo. Decíamos que para aquellos cristianos que insisten en traer esos hechos y prodigios milagrosos que se dieron específicamente en el tiempo apostólico y tratar de enseñar que en este tiempo también se tienen que ver esas mismas manifestaciones de milagro, y ya hemos dicho que esas manifestaciones prodigiosas, excepcionales, tuvieron ocasión en ese momento porque el canon bíblico no estaba completo, porque era necesario respaldar el ministerio apostólico de los primeros seguidores de Jesús, pero que terminado ese tiempo, la forma en la que el Espíritu Santo se manifestaba con esos hechos y prodigios cesó, sin que eso signifique que Dios no sana, sin que eso signifique que Dios no hace milagros. Claro que lo sigue haciendo, pero de la manera en que se hizo en esa época, en ese momento, por mano de los apóstoles, no se ha vuelto a realizar. Pero hay grupos cristianos que quieren forzar y decir que sí, que esa manifestación poderosa, prodigiosa del Espíritu Santo, igual que en el libro de los Hechos, se puede tener hoy en día, y algunos decimos que no. Para esos que dicen que sí, sería bueno preguntarles, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo se mostrase igual que se mostró a través de los apóstoles originales, no los que hoy en día se autodenominan apóstoles, los apóstoles que Cristo dejó? ¿Qué pasaría en las iglesias si si los pastores de hoy en día tuvieran esa misma investidura apostólica con los hermanos que van a la iglesia en pecado, que tienen pecados ocultos como Ananías y Zafira? Decíamos la clase pasada que entonces en nuestras iglesias estarían las carrozas fúnebres paradas en el frente, sacando a los muertos de la gente que caería en el altar, en las bancas, en la iglesia, cuando vayan a la iglesia con situaciones ocultas que no han sido reveladas al pastor y a la iglesia, pero que el Señor sí las conoce. En otras palabras, gracias a Dios que el Espíritu Santo no se manifiesta de la misma manera en la que se manifestaba en aquella ocasión, porque como decimos en Venezuela, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si se manifestara de esa forma milagrosa que todos los que vayan a la iglesia se van a sanar, entonces también todos los que vayan a la iglesia con pecados ocultos deberían de morir allí por mentirle al Espíritu Santo. Así que el Señor ha sido paciente y misericordioso para con aquellos cristianos
que no tenemos o no mantenemos una vida de santidad. Todos nosotros hemos pasado por momentos de nuestra vida en los que hemos estado fríos espiritualmente, en los que hemos caído en algún pecado y en desobediencia, pero gloria a Dios que si somos verdaderamente de Cristo, el Espíritu Santo nos redarguye, nos arrepentimos y buscamos del Señor. Bien, una vez que se nos manifiesta lo duro que era mentirle al Espíritu Santo y cómo Ananías y Zafira pagaron con su propia vida porque Dios los disciplinó de esa manera, ahora el versículo 12 en adelante nos muestra cinco características de una evangelización eficaz. ¿Ok? Las iglesias de hoy en día en este país, estoy hablando de los Estados Unidos o en cualquier otro país, las iglesias han descuidado, han confundido, han intercambiado la función principal para la que Cristo la dejó en la tierra a la iglesia. Entonces, yo quisiera que alguien abriese el micrófono y me dijese, ¿cuál cree esa persona que es la función principal de la iglesia? Pero al mismo tiempo que me diga, ¿cuál cree que ha sido una de las cosas que la iglesia ha confundido que es su función principal y no hace la función principal, sino que hace otra cosa? No sé si se entiende la pregunta. Me gustaría que alguien nos dijese cuál es la función principal de la iglesia, pero qué están haciendo las iglesias en forma equivocada en vez de hacer la función principal de la iglesia. A ver, ¿hay algún voluntario que quiera participar? Pastor, buenas noches. Ok, un segundito, porque me levantaron la Ajá. mano al mismo tiempo. Ok. Pero yo escuché primero a Milva, después vi la mano de Irama y después vi la mano de Eva. Entonces, en ese orden, así es como yo los pude ver, Milva va a decir su opinión, luego Irama va a abrir su micrófono y va a dar su opinión, y luego Eva va a abrir su micrófono y dar su opinión. Adelante, Milva. Bueno, desde el punto de vista, yo pienso que se ha perdido en la palabra, es el predicar la palabra de Jesús, desde mi punto de vista, porque muchas veces se va en pos de otras cosas, pues. Como por Em, ejemplo. por ejemplo, no sé, a veces se hablan temas que no tienen relación directamente con la palabra. ¿Qué podría decir yo? O sea, mm, Pero para ti no, la función principal es predicar el evangelio. Esa es la función principal de la iglesia. para mí sí. Para Muy mí bien, sí, porque, perfecto. porque Jesús Jesús, como dice, Él es el cuerpo, o sea, él es el cuerpo de la iglesia, pues Él es la cabeza de la iglesia y nosotros pues somos el cuerpo. Entonces, mientras se haya perdido todo lo que la palabra, hay veces cae en vanidad, en vanidades, Okay. cosas que no deberían ser. Ese sería mi punto de vista. Creo que en muchos casos se ha distorsionado. Bueno, pienso también, sobre todo ahorita con lo de la pandemia, han salido muchas cosas como a la luz. Okay. Yo voy a hablar en función del tiempo que yo tengo en la iglesia. Yo entré en la iglesia en el 2016 y en el trayecto que he visto yo como cristiana, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, la gente de la iglesia pero va desanimada. Hay gente que no está comprometida con la palabra. Excelente. Como dice, está el cuerpo, pero su mente está en otro lado. No hay, también se busca más que todo es una motivación mundana. Muy bien. Y Jesús, cuando hacía las prédicas, él buscaba la motivación del alma, del espíritu, porque en función de todas las parábolas voy a hablar de las parábolas, pero él no hizo nada más, o sea, estaban las parábolas, pero estaba el ejemplo que él dio como
como Dios humanizado. Entonces, hubo un momento en que yo creo que se extravió el mensaje original. Perfecto. Perfecto. Humildemente, ese es mi punto de vista. Gracias. Bueno, Gracias, pastor, Milva. bendiciones. Vamos a darle oportunidad a Irama y luego a Eva. Adelante, Irama. Bueno, buenas noches. Bueno, primo Martincito, mi opinión breve y corta, porque sé que tenemos que ser cortos. Me apego a lo que dice el principio de la hermana sobre que las bases de las enseñanzas de la iglesia se han perdido. Yo sigo, por ejemplo, muchos predicadores por vía de internet por las condiciones de la pandemia y la mayoría se aleja prácticamente por completo de las enseñanzas bíblicas de lo que es el evangelio, de traer las buenas nuevas de salvación, de exhortar, de enseñarnos por medio de la palabra, y se basan más que todo en las emociones, o buscan las emociones de las personas en lo que tenga que ver con el dinero, con la prosperidad, o hasta con las actuaciones o situaciones personales de los predicadores, y se alejan por completo del verdadero fin, que es traer la salvación y las buenas nuevas de salvación a las personas, no solamente los nuevos, sino aquellos que de pronto están sentados en las iglesias, como dices tú, y están perdidos, están alejados. Y ese es el fin que creo yo que tiene que tener la iglesia. Muy bien, excelente. Eva. Gracias, Irama. Gracias, Milva. Perdón, Eva. Eva, tienes cerrado el micrófono, Eva. Tienes cerrado el micrófono. Yo, para no hacerlo extenso, coincido con lo que han dicho ellas, que es cierto. Gracias a Dios, nosotros estamos en una iglesia que aplica la Biblia, que es evangelista. La iglesia de nosotros tiene un pastor evangelista, que es lo fundamental. Aplicar la Biblia. Cuando usted oye una predicación que no está basada en la Biblia y que todo es un leque y un dale que dale, y de un versículo hacen un sermón, eso no edifica. Lo que edifica es la palabra que sea y la sana doctrina, y predicar el evangelio. Y yo creo que podemos estar bendecidos de tener la iglesia Estrella de Belén. He estado en otras iglesias, pero en la iglesia de nosotros tiene el carácter del evangelismo y de aplicar la Biblia. Amén. Así es. Me consta porque yo soy miembro de esa iglesia y el pastor Sotolongo, si algo lo caracteriza, es precisamente el evangelismo. Muy bien. Puedes cerrar tu micrófono, mi querida Eva. Gracias por tu participación. Bueno, para cerrar la idea, yo les quiero decir esto. Hay algo que la iglesia no va a poder hacer en el cielo. Y esa es su función principal en la tierra. Repito, hay algo que la iglesia no va a poder hacer en el cielo. Y esa es su función principal en la tierra. Y es predicar el evangelio. El evangelio es para que la gente pueda ir al cielo. El evangelio, según el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. El evangelio condensa el mensaje de salvación. Le muestra al hombre que es pecador, le muestra al hombre que está condenado, le muestra al hombre la alternativa que Dios le ha dado, la opción que Dios le ha dado, la única opción que Dios ha dado, que es Jesucristo, y lo llama al arrepentimiento, al nuevo nacimiento, a convertirse de su pecado y a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es el evangelio y esa es la función principal de la iglesia. Cualquier otra cosa que la iglesia quiera hacer, por muy noble, por ejemplo, la justicia social, atender a las personas necesitadas, servir de coinonía para los hermanos que están en problemas, ser un ambiente de gracia en la cual las personas vengan y se sientan bien. Todo eso está muy bonito, pero eso no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es, según lo que el mismo Jesús dejó, ser los predicadores, los que expandimos, los que colocamos en escena la predicación del evangelio para que otros escuchen y se conviertan y puedan ir al cielo. Pastor. Cuando lleguemos al cielo, ya no vamos a poder predicar el evangelio porque ya se cumplió el propósito para el que la iglesia había quedado en la tierra. Adelante, Reinier.
Pastor, yo quería decirle algo, no sé si entendí mal o algo, pero por lo menos a veces las iglesias a través de cierto tipo de actividades como la que usted ahorita mencionó, también pueden alcanzar almas para Cristo, pues. No, o sea, no solamente a través de que yo te voy a sentar y te voy a dar un sermón, sino que también a veces a través de las acciones que como cristiano o siendo parte de una iglesia, podemos también, puede ser el canal, pues, para poder llevar la palabra, no necesariamente sentarte y darte No, un sermón, por no, decirlo de alguna forma. no necesariamente, y gracias por la aclaratoria, Reiniela. No estamos diciendo que una cosa excluye a la otra. Lo que estamos diciendo es que la razón principal, la razón primordial de la iglesia es predicar a Cristo. Y en función de ese objetivo, en función de esa razón de ser, deben girar las demás cosas. Andrea está levantando la mano. Bienvenida, Andrea Escobedo. Adelante. A Dios les bendiga. También se ve mucho los shows en las iglesias queriendo atraer gente como para divertirse. Y eso, pues muchas veces se va por otro lado, no necesariamente le predican, simplemente quieren traer gente para llenar la iglesia y pierden de lo que estamos hablando, el énfasis de predicar la palabra, de hablarle a la gente. Sí se aprovechan esas reuniones, pero hay mucho show en las iglesias con danzas, con música que viene mucho como del mundo. Entonces pierden el enfoque que realmente debe de tener una iglesia. No juzgo los que hacen danzas, los que hacen nada de eso, pero que lo principal deberíamos de tener en una iglesia es que el propósito, hablarles de la salvación, hablarles de Cristo y que ellos puedan ser tocados y que puedan sentir, ¿no? Lo que es la palabra. Esa es mi opinión. Así es. Hay un dicho que dice, toda escoba nueva barre bien. Sí, toda escoba que se usa para barrer el piso barre bien. Si hubo un momento en el cual la iglesia estaba en el mejor momento, fue precisamente en porque la iglesia estaba naciente. Entonces, esta iglesia está concentrada en la labor principal. La labor principal era predicar a Jesucristo. Y hay 5 claves en la evangelización eficaz de la iglesia. Y en este pasaje que vamos a estudiar, vemos esas 5 claves que son las siguientes. Primero, la iglesia debe ser una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia obediente, una iglesia comprometida. La iglesia debe tener pureza. Además de eso, la segunda clave de esa evangelización eficaz es que esa iglesia, además de pura, debe ser una iglesia que manifieste el poder de Dios. ¿Ok? En tercer lugar, la iglesia que tiene una evangelización eficaz, de alguna manera va a recibir o va a generar persecución, va a recibir oposición. Una iglesia que no está siendo perseguida, que no está siendo de alguna manera recibiendo oposición, es una iglesia que posiblemente está alineada con los gustos de este mundo. Y como está alineada con los gustos de este mundo, no recibe consecuencias por su predicación. La cuarta característica que vamos a conseguir en este pasaje es que una iglesia que tiene una evangelización eficaz es una iglesia que es persistente a pesar de las circunstancias y sigue predicando. No utiliza como excusa para no predicar la oposición que recibe, sino que es persistente. Y en quinto lugar, la otra característica es que una iglesia que es eficazmente efectiva en su evangelización es una iglesia productiva, es una iglesia que produce fruto. Vamos a desglosar eso brevemente diciendo que la primera característica, que es la pureza, la vamos a conseguir en los versos 12, en la parte B, ya lo vamos a ver, la parte B del versículo 12 y el versículo 13 y 14. Vamos a leer
12, 13 y 14, y luego yo voy a diseccionar el versículo 12 para decir por qué hay una parte A y una parte B. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Mire, en el versículo 12, la parte B es la que comienza donde dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un área lateral del templo. En esa misma área ya habían ocurrido otras reuniones por parte de Pedro para predicar el evangelio. Incluso cuando Jesús estuvo en la tierra, también usó esa área del templo para predicar desde allí en algunas ocasiones. Pues bien, los discípulos habían tomado esa parte del templo como sitio específico de reunión. Recuerden que todavía estamos en una ciudad que está acostumbrada a ir al templo porque es una ciudad judía. Es una ciudad que está apegada al culto judaico y era el sitio de reunión. No habían las iglesias de hoy en día, era la sinagoga. Ahí la gente iba y era el sitio especial para predicar el evangelio. Por eso es que la iglesia estaba y los apóstoles se reunían allí como un sitio emblemático para llamar a la conversión a quienes iban al templo. Pero la clave de este punto es que en el versículo 13 se nos dice un contraste. Disculpen, déjenme poner esto en silencio. Ok. Hay un contraste en el versículo 13 de dos tipos de reacciones que recibía la iglesia. Fíjense que en el versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes son esos demás? Los inconversos, los impíos, los que no habían querido escuchar el evangelio. Esto ocurrió desde el principio. Acuérdense que cuando estudiamos el evento en Pentecostés, hubo dos grupos. Unos que se agolparon para saber qué sucedía y otros que se agolparon para decir están borrachos, están llenos de mostos y por eso están hablando locura. Siempre el evangelio va a producir dos tipos de personas. Los que sienten rechazo por el evangelio y los que sienten simpatía por el evangelio. Y observen que el versículo 13 nos describe esos dos grupos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Es decir, hay siempre resistencia en un grupo de personas que cuando escuchan la palabra evangelio no quieren tener nada que ver. Yo siempre tengo que pedir excusas porque uso mucho el ejemplo de Venezuela. Primero porque yo soy venezolano y segundo porque la mayoría de los que están aquí son venezolanos y porque al ser venezolano nomás conozco las historias de Venezuela. Así que le pido excusa a Andrea, a Eva y a otra persona que puede estar aquí que no es de Venezuela. Pero en la ciudad de donde yo soy, Maracaibo, fue quizás una de las primeras ciudades donde se escuchó el evangelio en Venezuela en 1906. Y cuando dos predicadores americanos llegaron a esa ciudad a predicar el evangelio de Jesucristo en esa época, a principios del siglo XX, realmente la oposición que recibieron fue tremenda. Sus reuniones de predicación eran normalmente terminadas a pedradas y quienes encabezaban esos apedreamientos era el mismo sacerdote de la parroquia donde ellos predicaban. Es decir, hay gente que no quiere oír el evangelio y no solamente que no lo quieren oír, se oponen vehementemente a que así sea. Pero también vamos a tener la oportunidad de producir, porque el Espíritu Santo así se va a encargar, producir que hayan otros que sí reconozcan que el evangelio ha cambiado a las personas y tienen simpatía y alaban y reconocen a las personas como convertidas al Señor Jesucristo. Así que eso es lo que podemos ver allí en el verso 13. Pero
Estos versículos nos hablan acerca de la pureza. Fíjense lo que dice el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Cuando una iglesia está en santidad, cuando una iglesia tiene un comportamiento que es de luz para el mundo, la gente, como dice aquí el verso 13, tiene palabras de alabanza para el cristiano en forma individual o para la iglesia en forma grupal. Cuando una iglesia está ajustada a la palabra de Dios, procura vivir en pureza, procura vivir en compromiso. Una de las características de la iglesia hoy en día es que se ha descuidado en el tema de la pureza. Las iglesias de hoy en día, tal y como lo decían las hermanas que hablaron anteriormente, se han ido por el callejón de lo fácil, se han ido por el callejón de la mundanalidad, se han ido por el callejón de parecernos más al mundo que parecernos más a una iglesia cristiana. De tal manera que se utilizan muchos de los símbolos que son del mundo para mimetizar, para hacer parecer a la iglesia como del mundo, y eso simplemente lo que trae es corrupción, simplemente lo que trae es falta de compromiso. La gente se siente cómoda teniendo un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Pero una iglesia que quiera ser efectiva en la evangelización tiene que procurar la pureza. Y para que la pureza, la santidad, el compromiso, la identificación con los valores bíblicos se manifiesten en los creyentes y en la iglesia, muchas veces se tiene que aplicar la disciplina. Por lo tanto, las iglesias deben estar dirigidas por hombres, en este caso por un pastor y por una oficialidad, es decir, diáconos y hombres que lo asistan, de buen testimonio, como eran los apóstoles de esa época, que eran hombres irreprensibles. Y al mismo tiempo, cuando estos hombres son hombres de Dios, pues deben procurar que los miembros de su iglesia deban tener también vidas en los cuales se evidencie lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Conclusión, una iglesia pura es una iglesia que está conformada por cristianos que ya están libres o están procurando estar libres del estilo de vida que tenían antes de conocer a Cristo. Es decir, que si no hay un contraste marcado, bien definido en cómo vivía yo antes de Cristo y ahora que soy cristiano, entonces realmente tengo que empezar a cuestionar si yo me he convertido de verdad. Es muy importante resaltar que muchas veces asociamos la santidad con el vestido, o con que si me maquillé para las mujeres, o un zarcillo, o un tatuaje, pero realmente la santidad va más allá solamente de la apariencia física. ¿Ok? La Biblia dice que debemos andar decorosamente, pero también tenemos que revisar qué cosas han cambiado en nuestro corazón, en nuestro carácter, cómo respondemos ante las presiones de la gente, del mundo, cómo actuamos ante las tentaciones. Si no podemos evidenciar un cambio sustancial en esos aspectos de nuestra vida, tenemos que empezarnos a cuestionar a nosotros mismos y decir, ¿qué está pasando? Necesito enseriarme con el Señor, necesito buscar la pureza. Y cuando hay sumatoria en la actitud de santidad, de compromiso entre los que conforman la iglesia, evidentemente eso se va a representar en una iglesia pura, en una iglesia santa, en una iglesia que está comprometida con el Señor. Así que ese aspecto es muy importante. Es muy difícil hablar del evangelio a otras personas si la iglesia y quienes componen la iglesia no están dando evidencias de que han nacido de nuevo. Y se da evidencias de que se ha nacido de nuevo cuando tenemos un buen testimonio. En segundo lugar, estábamos hablando de que esta es una iglesia que manifiesta poder. Vamos a leer los versículos que están en el versículo 12, la parte A, la primera parte, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. De ahí saltamos al versículo 15.
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ok, volvemos al punto que tratamos hace unos minutos atrás. Aquí se nos habla de una iglesia, ya hablamos de la pureza, una característica de una iglesia que evangeliza eficazmente. La segunda característica es una iglesia de poder. Si hemos dicho que la manifestación de prodigios y señales como se manifestó en la iglesia primitiva hoy en día no está vigente, entonces, ¿qué manifestación de poder se puede dar hoy en día? Bueno, en primer lugar, tenemos que reafirmar lo primero. Observen que el versículo 12 dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Los que operaban los milagros eran los apóstoles. Los que operaban los milagros eran los que tenían la unción apostólica que Cristo les había dado. Y ya dijimos que eso era para refrendar que ellos eran hombres de Dios. Hoy en día, esa manifestación de poder en la cual todos los endemoniados son liberados, todos los enfermos eran sanados, hoy en día no se nota. Hoy en día no se puede decir que ocurre de la misma manera. Entonces, ¿cómo puede manifestar la iglesia el poder de Dios? Evidentemente, el trabajo de la iglesia es seguir predicando a Cristo, seguir orando por los enfermos, seguir orando por los que están atados por demonios, seguir orando por los que están en alguna atadura espiritual, en algún pecado, y Dios se encargará de manifestarse en esas personas por medio del Espíritu Santo conforme a su voluntad. De tal manera que la iglesia puede seguir predicando con poder, pero no porque está basando esa predicación solamente en los milagros, sino en el mensaje transformador del evangelio y cómo el Espíritu Santo puede transformar a esas personas. Ahora, es importante resaltar lo siguiente. No es casualidad que el apóstol Lucas utiliza al escribir Hechos que la gente sacaba las camas y los lechos. Es importante decir esto porque las camas eran, la palabra griega que se usa allí para la palabra cama, era el tipo de durmienda en la que estaban o usaban las personas pobres, y los lechos eran los tipos de durmienda que usaban las personas un poco más pudientes. Lo que quiere decir este pequeño detalle de camas y lechos es que las distintas clases sociales representadas en esa época estaban buscando el favor de Dios. Es decir, el evangelio no solamente es para la gente pobre. El evangelio no es solamente para la gente rica. A veces algunas iglesias pareciera que se enfocasen en las personas que tienen dinero porque eso hace más rentable el evangelio. Acuérdense, tal y como lo dijeron algunas hermanas hace unos minutos atrás, que a veces la iglesia es usada como fuente de ganancia. Literalmente hay gente que se pone un traje, alquila un local, alquila una silla, monta una iglesia, pone afuera ministerio internacional, tal cosa, empiezan a predicar, pero su fin, su objetivo es simplemente vender un show, como decía la hermana Andrea, y recibir a cambio de ese show dinero. Entonces, muchos de esos ministerios y de esas iglesias y de esas obras evangélicas aparentemente siempre son direccionadas a gente de clase media o clase alta para poder recibir más ingresos de allí. ¿Ok? Pero el evangelio está puesto para que tanto el que es rico como el que es pobre pueda ser bendecido por Dios de la misma manera. ¿Ok? Así que el poder de Dios está al alcance no solamente de aquel que es pobre, sino también de aquel que es rico y que entiende que en sus riquezas no podrá ser salvo.
Una cosa importante que debemos resaltar del versículo 15 al final dice, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. A partir de este versículo, algunas personas han creído e incluso han predicado que la sombra de Pedro sanaba a las personas. Eso no lo dice la Escritura. Ahí lo que está diciendo es que la gente pensaba que el poder que se manifestaba en Pedro era tan grande que aún hasta la sombra los podía sanar. Es decir, la Escritura no está diciendo que la sombra de Pedro sanaba a las personas. Lo que está diciendo es que la gente llegó a esa convicción de que eso podía suceder, pero la Biblia no refrenda que eso haya sucedido. ¿Ok? Muy importante aclarar eso. Lo que quiere decir Lucas allí es que la gente estaba tan deseosa de que Dios los sanase que aunque sea se conformaban a ver si la sombra de Pedro los tocaba. Algo parecido, pero la Biblia ahí sí es clara, algo parecido a lo que dijo aquella mujer que tenía un flujo de sangre, que decía dentro de sí, si por lo menos pudiese tocar el borde de su manto, seré sano. Eso lo dice la Biblia, pero la Biblia dice que ella tocó el borde y la Biblia dice que ella fue sana, que inmediatamente dejó de fluir sangre de ella. Pero aquí lo único que dice es que la gente estaba tan convencida que el poder que había en Pedro era tan grande que aún pensaban que con la sombra se podía sanar. Pero no debemos usar este versículo para pensar que la sombra de Pedro sanaba a las personas, porque eso no lo dice la Biblia. Lo que dice es lo que hacían las personas. Pero lo otro que sí podemos destacar del poder de esta iglesia que estaba predicando con poder es que la gente venía a Jerusalén. Recuerden que el libro de los Hechos está constantemente recordándonos cómo Cristo dijo que se iba a predicar el evangelio. Primero en Jerusalén, después en Samaria, después en Judea y después hasta lo último de la tierra. Todavía el evangelio está revoloteando dentro de Jerusalén. Todavía el epicentro del evangelio está en la ciudad de Jerusalén. Todavía no ha explotado, no se ha expandido a las afueras. Pero el poder de esta iglesia era tan grande, la manifestación del poder de Dios aquí era tan grande que la gente venía de otras ciudades a Jerusalén. ¿Por qué? Porque era el centro en el cual se estaba manifestando el poder de Dios. Cuando una iglesia está viviendo en santidad, en pureza, y cuando una iglesia está trabajando de forma poderosa en el nombre del Señor, la gente empieza a escuchar y trata de venir a esa iglesia para recibir también parte de ese poder que Dios se está mostrando en esa congregación. Muy bien. La tercera característica, además de la pureza y del poder, es que una iglesia que actúa de esta manera va seguramente a recibir hostilidad, va a recibir algún tipo de oposición. Como hoy en día estamos en países aparentemente desarrollados, en sociedades aparentemente democráticas, la hostilidad que las iglesias reciben en nuestro mundo occidental no es la misma hostilidad que reciben las iglesias en otras partes del mundo y mucho menos parecida a la hostilidad que recibieron en esta época. Estos son cristianos que están en una ciudad llena de legalistas, llena de saduceos y de fariseos, y por supuesto, el mismo odio que estos hombres manifestaron hacia el mismo Jesucristo, ahora ellos lo están manifestando hacia sus discípulos. Ok. A ver, Mariela, abre tu micrófono y me dices qué es lo que me quieres preguntar, porque no entendí la pregunta. No, pastor, yo no he hablado. No, Mariela. Ah, perdón. Mariela me escribió algo, pero no entiendo la pregunta. Adelante, Mariela. Ok, que a mí siempre, pastor, me ha llamado la atención este versículo que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿A qué se refiere? Mariela, eso está, pero ese es en otro, ese es otro libro, esa es otra
no está aquí en lo que estamos estudiando, ¿verdad? Es Lucas. No sabría, o sea, el problema es que no está dentro de lo que estoy estudiando. Sería cuestión de contestártelo o al terminar la clase, o si hay tiempo, o te lo contesto en la próxima clase, pero no tiene ahorita relación con lo que estoy tratando aquí, ¿ok? Entonces, yo te lo respondo después. Ok, decía entonces que la persecución con la que una iglesia se va a conseguir en esa época era que si hubo odio hacia el mismo Jesucristo, pues ese mismo odio, ellos fueron receptáculos de ese odio que tuvieron por Jesús. Ahora los discípulos están heredando esa oposición. Los que estaban al frente del concilio en ese momento eran los saduceos. Ya hemos explicado en el pasado, y lo vamos a tener que seguir reiterando, que habían 4 grupos dentro de los judíos que estaban a nivel religioso, pero los 2 más importantes eran los saduceos y los fariseos. Aquí vamos a ver a los saduceos, que son los principales de la sinagoga, en este caso del concilio, pero vamos a ver un poquito más adelante que aparece un fariseo en escena que interviene para tratar el caso con los cristianos que ellos estaban persiguiendo. Ahora, el asunto es el siguiente. Observemos lo que dice el versículo 17 hasta el versículo 28. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, estos eran saduceos, ¿ok? Esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué creen ustedes que ellos estaban llenos de celos? A ver, alguien que quiera decir por qué creen ustedes que estaban llenos de celos. Porque evidentemente, a ver, alguien iba a decir algo, Milva. Yo sí, pastor. Pienso que puede ser porque todos querían tener como el liderazgo, o tener un puesto de una posición de liderazgo. Es lo que pienso que puede acarrear los celos, pues. Ok, déjenme explicar lo siguiente. Estamos hablando de Jerusalén, una ciudad judía, una ciudad hebrea. Pero recuerden que esta ciudad hebrea estaba oprimida, gobernada políticamente por los romanos. Entonces, los judíos, aunque estaban oprimidos, gobernados políticamente por los romanos, tenían su propio gobierno religioso. Ellos eran, los saduceos en este caso, eran los líderes religiosos del pueblo. Ellos eran la religión oficial del pueblo. El templo y todo lo que era la religión, los sacrificios, etcétera, todo lo que se había venido practicando por siglos dentro del pueblo judío, ellos eran los herederos de ese poder. Ellos eran los que tenían las vestiduras, los ritos, las fiestas, la autoridad. Ellos eran los que apedreaban a las adúlteras, ellos eran los que definían cómo se manejaban los asuntos del pueblo hebreo, porque ellos eran la autoridad religiosa. ¿Ok? Ahora bien, cuando los apóstoles entran en escena y observemos que ya para este momento, observen lo que dice el versículo 14, que ya lo leímos. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Antes de este pasaje, ya se nos había dicho que la cuenta iba por 5,000. Antes de este pasaje, se nos dice que los que habían creído en el Señor eran 5,000, pero ya aquí Lucas pierde la cuenta o ya no se preocupa por dar el número. Simplemente utiliza la expresión aumentaban en gran número. Y si ustedes siguen conmigo este estudio, de hecho, hasta el final, ustedes se van a dar cuenta que en el resto del libro se nos habla del crecimiento de la iglesia, pero ya más nunca se nos vuelve a dar una cifra en particular. ¿Por qué?
porque el crecimiento fue tan exponencial que ya la cuenta no se llevaba. Entonces, imagínense a unos fariseos religiosos, a unos saduceos religiosos, dirigiendo un pueblo a los cuales prácticamente nadie les estaba prestando atención, y surgen unos hombres sencillos como Pedro, como Juan y los otros, empiezan a predicar, empiezan a mostrar el poder de Dios, y la gente se empieza a agolpar y a convertirse por millares. Por supuesto, ellos estaban preocupados porque su popularidad estaba quedando muy rezagada al lado de estos hombres que estaban predicando una cosa nueva. Y para colmo, lo que estaban predicando era el mensaje de ese hombre que ellos crucificaron en una cruz un tiempo antes. Entonces, el rencor, la rabia, los celos estaban exacerbados en estos hombres que veían impotentes cómo avanzaba el evangelio por parte de los discípulos, de los apóstoles. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Bueno, aquí hay una ironía. En la Biblia hay varias ironías. Una de las ironías de este pasaje es que los saduceos no creían en los ángeles. Los saduceos no creían en la resurrección. Y Lucas, muy, bueno, el Señor, y Lucas lo registra, el Señor fue un poco irónico, porque los saduceos metieron en la cárcel a los discípulos, pero un ángel en los cuales ellos no creían fue y los sacó. Ahí está la ironía. Los saduceos con su poder religioso los mandan a la cárcel, pero un ángel que los saduceos negaban que existían se encargó de sacarlos. Pero no solamente se encarga de sacarlos, sino que les dice: vayan y se paran donde no se puedan ocultar y sigan predicando el evangelio. Fíjense que el ángel le dice: anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El evangelio es sinónimo de vida. El Señor Jesucristo dijo: el que me come a mí jamás tendrá hambre. El que me bebe a mí jamás tendrá sed. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El evangelio es vida, vida espiritual. La persona que conoce a Cristo conoce realmente la vida. Puede experimentar el gozo de la salvación aún en los momentos más duros, aún en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque el evangelio es vida que viene desde adentro hacia afuera. Y el ángel le dice a estos hombres, los saca de la cárcel y no les dice: vayan y escóndanse y esperen que todo se calme. Vayan y escóndanse y vamos a quedarnos quietos por un tiempo. Él les dice: no, vayan y asuman las consecuencias de seguir predicando el evangelio. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. En otras palabras, esta gente estaba decidida a usar la persecución como una forma de sentirse motivados a seguir predicando a Cristo. No usaron la persecución como una excusa para retraerse. No usaron la persecución como una excusa para decir: no podemos seguir predicando porque las autoridades nos lo prohibieron. No. Cuando se trata de obedecer a Dios, hay que desobedecer a los hombres. Y ellos fueron nada más y nada menos que al mismo sitio donde los habían puesto presos, y allí siguieron predicando el evangelio. Versículo 21 al final dice: entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ustedes han visto en las comiquitas, en las historietas,
que un hombre que se quiere deshacer de un perro o de un gato viaja kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, y cuando llega a un sitio bien lejano, saca de la maleta de su auto en una bolsa al perrito o al gatico que quiere botar, y luego se monta en su carro y huye y sale corriendo para su casa, y cuando llega a su casa, el perrito o el gato ya está en la casa de regreso. ¿Ok? Bueno, estos saduceos creían que los discípulos que ellos habían puesto presos estaban en la cárcel, y resulta que cuando ellos se reunieron para traerlos y juzgarlos, resulta que ya ellos estaban afuera predicando a Jesucristo. Es decir, ellos se acostaron y se levantaron emocionados porque iban a juzgar a esos discípulos que estaban haciendo disensión entre el pueblo. Ellos se levantaron emocionados porque ese día iban a tener un concilio para juzgar a estos blasfemos, y resulta que estos blasfemos estaban en el templo ya predicando y no se habían ni enterado de que Dios había hecho un milagro. Otra ironía. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, es decir, la gente que ellos mandaron a buscar, tráeme a los hombres que los vamos a juzgar aquí. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. ¿A qué les recuerda esto? Vamos a ver. Esto de que ellos llegaron a la cárcel y todo estaba en orden. El único problemita era que adentro no estaban los que tenían que estar adentro. ¿Qué les recuerda esto? A la resurrección. A la resurrección, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor Jesús salió y los guardas y la piedra fue quitada y no hubo forma de que nadie lo detuviera, ¿verdad? Por cierto, en el libro de los Hechos, este tipo de liberaciones milagrosas de la cárcel se repite una y otra vez. No solamente con Pedro y con Juan, también con Pablo y con otras personas. Es algo recursivo. Milagroso entonces es que a pesar de que todo estaba bien, ya ellos habían salido como un milagro del Señor. Esta es una manifestación más de lo que hemos venido reiterando, que en este tiempo se dieron hechos y prodigios que hoy en día no se repiten. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, yo quiero que ustedes por un momento se pongan en los zapatos de los saduceos. ¿Ok? Y por supuesto de los fariseos también. Ellos venían ya desde hace mucho tiempo lidiando con Jesucristo. Y Jesucristo predicándoles y predicándoles y predicándoles, y ellos retorciéndose por dentro, hasta que por fin, creyendo ellos que habían vencido, crucifican a Jesús y creen que con eso se acabó el problema. Ahora resulta que Jesús resucita. Ellos no lo niegan. Y resulta que los seguidores de ese Jesús al que ellos crucificaron y resucitó, ahora están empezando a expandir el evangelio en forma exponencial. Realmente el desespero que ellos tenían era indescriptible. Es como la persona que se le ha derramado algo sobre la mesa y tratando de limpiar hace más reguero del que ya se había hecho. Ellos no hallaban cómo contener aquello. Y ahora, cuando creían que el asunto era meterlos presos, ni siquiera los pueden tener contenidos en una cárcel porque algo los sacó de allí. Ellos no sabían en qué iba a parar aquello, no hallaban qué hacer, no hallaban cómo manejar la situación. Versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. A mí me da risa porque cada vez se va poniendo peor. Ellos dijeron, no, debe ser que se escaparon y se fueron a esconder en su casa. Eso ahora hay que empezarlos a buscar, quizás dónde se metieron. Y les dice uno, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. A mí me da risa, no sé ustedes. O sea, ellos, en vez de irse a esconder, a evitar problemas, vamos a esperar que los saduceos se calmen y que se les olvide la cosa. No, ellos estaban haciendo lo que les habían prohibido. Es decir, ustedes los metieron en la cárcel porque estaban predicando a Cristo. Los sacan de la cárcel y ellos se van a predicar a Cristo.
Esto es lo que hace una iglesia que está convencida que la evangelización es lo primordial. Van a predicar a Cristo a pesar de la oposición que tengan. Hoy en día, en este país y en muchos de nuestros países, a nadie lo ponen preso por predicar a Cristo, pero sí podemos recibir otros tipos de oposición. Y algunos pastores, para no recibir esa oposición, dosifican el evangelio, lo hacen cada día más parecido a las cosas del mundo. Como decían algunas hermanas que hablaron al principio, en vez de oír hablar de pecado, de arrepentimiento, de cielo, de infierno, de condenación, de salvación, de vida eterna, lo que vamos a la iglesia es oír hablar de gigantes, de autoestima, de que Dios te ama, de que Dios te quiere, de que tiene un plan maravilloso para tu vida, de que tú vas a ser sano, de que tú vas a ser rico, de que tú vas a ser feliz, de que todo se te va a resolver, de que la vida tiene que ser maravillosa porque tú eres un hijo de Dios, declara, decreta. Eso es lo que estamos escuchando en nuestras iglesias, siendo tolerantes con el pecado, siendo tolerantes con muchas cosas. No se está predicando un evangelio que traiga oposición. Y repito, no se trata de que nosotros convirtamos a la iglesia en un juzgado, pero tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Así que estos hombres, cuando creían que nada se podía poner peor, les dicen, los que ustedes metieron en la cárcel, allá están enseñando en el pueblo. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin qué, sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Así se comprueba lo que dice el versículo 13. Al final, más el pueblo los alababa grandemente. Es decir, ya esta gente se había ganado el respeto de la gente, del pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, yo me imagino la forma en la que les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Observen que en este caso, el sumo sacerdote no menciona el nombre de Jesús. Ellos no quieren mancharse su boca mencionando a Cristo. Pero ya vamos a ver la respuesta de Pedro. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjense que ellos evitan mencionar el nombre de Jesús. Ahora, lo curioso de esto es que ellos no tienen la hombría para asumir su responsabilidad. Porque estos hombres fueron los mismos que le dijeron a Pilato que la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos pidieron que la sangre de Cristo fuera sobre ellos y sobre sus hijos. Ahora tienen miedo de que la sangre de Cristo venga sobre ellos. Ahora se ofenden porque Pedro los ha acusado y los sigue acusando de que ellos fueron los que mataron a Jesús. Ahora resulta que ellos son los pobrecitos que nos quieren echar la culpa. Pero si ellos mismos dijeron que a ellos no les importaba que les echaran cuando estaban acusando a Cristo, cuando lo llevaron delante de Pilato. Entonces, no se quejen ahora de lo que están recibiendo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, miren, no importa lo que ustedes nos exijan, no importa cuántas veces nos metan preso y cuántas veces nos manden a callar, siempre los vamos a obedecer siempre a Dios antes que ustedes. O sea, hagan lo que hagan, olvídense que nosotros les vamos a hacer caso. Ese es, en otras palabras, lo que está diciendo Pedro. Y como si eso fuera poco, entonces él les dice, perdón, me pasé porque era hasta el versículo 28. Eso es lo que tiene que ver con la persecución. En la persistencia, que es lo que viene ahora, ¿verdad? Del 29 al 32, es la cuarta característica de la iglesia. Primero dijimos pureza, luego dijimos poder, luego dijimos persecución. Una iglesia que predica a Cristo va a recibir algún tipo de persecución. Pero hay que ser persistentes. Y eso está representado en la actitud de Pedro que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, nosotros no nos vamos a callar.
Una iglesia que evangeliza eficazmente no se calla, no importa la circunstancia. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Observen que aquí Pedro sí menciona a Jesús delante de ellos, el nombre que ellos no querían pronunciar y que no querían oír. Pedro es tajante y les dice, ese Jesús a quien vosotros matasteis, es decir, les vuelve a reiterar su pecado. Hermanos, la predicación del evangelio implica la denuncia del pecado. Yo les dije a ustedes en otras clases y se los vuelvo a reiterar hoy. La gente no puede aceptar a Jesucristo para que Dios los sane de una enfermedad. Nunca presentemos el evangelio como la solución a una enfermedad física. Nunca presentemos el evangelio como la solución para que tus problemas matrimoniales se resuelvan. Nunca presentemos el evangelio para que tu situación económica se mejore. Nunca presentemos el evangelio con otro beneficio que no sea perdón de pecados. Pero si usted no le dice a las personas que son pecadores y que están condenados, no van a entender para qué es el evangelio. Peor aún, pueden creer que el evangelio es la vía para ser felices, para que sus problemas se solucionen. Y mucha gente viene al evangelio creyendo que esa es la vía para salir de la crisis en la que están, una crisis temporal, existencial, pero no vienen a Cristo porque sienten el peso de que son pecadores delante de Dios. Y eso es lo que hacen los discípulos. Les recalcan que ellos han matado al verdadero Mesías. De hecho, la palabra que ellos usan allí en el versículo 30, donde dice, a quien vosotros matasteis. La palabra en griego que allí aparece significa literalmente matar con tus propias manos. Es decir, Pedro les está diciendo, ustedes colgaron a Jesús a través de Pilato, de la autoridad romana, pero ustedes fueron los autores de esa muerte. Ustedes son los culpables. Ustedes se están quejando de que nosotros les queremos echar la sangre de Cristo a ustedes, pero si ustedes fueron los asesinos. Es decir, Pedro no se amilanó. Pedro no le bajó dos al discurso. Pedro fue frontal y les dijo, ustedes son culpables. Versículo 31. A ese que ustedes no quieren mencionar, a ese hombre, a ese nombre, como ustedes se refieren despectivamente, a Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, Pedro no le echó agua al fuego, le echó gasolina al fuego. Y nosotros, versículo 32, somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano, este versículo 32 debemos subrayarlo por lo siguiente. En el versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos. Un cristiano, un creyente, una que dice que cree en Cristo, tiene que ser en primer lugar, testigo del poder de Dios, testigo de la resurrección de Dios. Hay un corito que dice, yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Un cristiano es un testigo del poder de Dios. Pero, si somos verdaderos testigos, el Espíritu Santo va a venir a nuestra vida
Y eso es porque se supone que nosotros somos obedientes al Señor. Es decir, aquí Pedro está diciendo que el Espíritu Santo le es dado a los que obedecen a Cristo como Señor y Salvador de su vida. La Biblia los sella con el Espíritu Santo. Versículo 33. Por cierto, el versículo 32 también es una refrendación de la Trinidad. ¿Por qué? Porque se nos está hablando de Dios, se nos está hablando de Jesús, que es el Hijo, y en el versículo 32 sale a relucir el Espíritu Santo. Es decir, en dos versículos, 31 y 32, sale a relucir Cristo, que es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Versículo 33. Ya el versículo 33 nos lleva a la última característica. Hemos hablado de pureza, poder, persecución y persistencia. Una iglesia que predica a Cristo es persistente, no importa las circunstancias. Pero la quinta es la productividad. El resultado de esa predicación efectiva trae como consecuencia productividad. Fíjense, productividad es o está relacionada con la calidad del producto. De nada sirve que nosotros produzcamos muchas cosas si lo que producimos es de mala calidad. Hay iglesias que están muy afanadas por la cantidad de personas que se convierten. No, hoy vinieron al culto 100, 200, 300 personas. Pero la Biblia, más que ocuparse de cantidad, se ocupa de calidad. De hecho, la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y quiero aclarar que ese versículo no significa que uno se salva por perseverar, sino que los que se salvan es por los que perseveran es porque son salvos. En otras palabras, hay gente que está en el evangelio, pero aún no se ha convertido. Están convencidos, van a la iglesia, diezman, ofrendan, participan de la iglesia, hasta se bautizan, pero todavía no han nacido de nuevo. Incluso hasta ellos creen que son salvos, porque creen que la salvación tiene algo que ver con meterse evangélico e ir a una iglesia evangélica, pero no han nacido de nuevo. La productividad de la evangelización eficaz trae como consecuencia que quienes se convierten son personas que están cimentadas en la fe verdaderamente. La parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de terreno. Dice, el sembrador salió a sembrar y cuando lanzó la semilla, una parte de la semilla cayó ¿dónde? En el suelo duro. Vinieron los pájaros y se llevaron la semilla. Otra parte cayó entre abrojos y espinos. Otra cayó en tierra poco profunda y otro cayó en buena tierra y produjo fruto al 30, al 60 y al 100%. Los 3 primeros terrenos representan a las personas que escuchan el evangelio y no le prestan atención. Otros que escuchan el evangelio les parece bonito, pero nunca crecen espiritualmente y nunca dan fruto. Otros les parece bonito el evangelio, empiezan a crecer, pero los problemas de la vida lo ahogan. Y el otro terreno, el último, es donde realmente se produce fruto porque fue una conversión verdadera. Así que la productividad está más relacionada con la calidad que con la cantidad. Y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Claro, lógico que querían matarlos y estaban muy furiosos. Pero observen, entonces levantándose en el concilio un fariseo, acuérdense que la mayoría de los que estaban allí eran saduceos, pero se levantó un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, o sea, no era cualquiera, era un gran, vamos a decir, líder de esos hombres. Venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este
se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, pero fíjense que aquí este nombre aparece con N mayúscula en forma irónica a ese nombre que ellos no quisieron mencionar en el pasaje que ya leímos, ¿verdad? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En este pasaje vemos tres reacciones. La primera reacción ante una predicación efectiva va a ser hostilidad. La hostilidad manifestada en estos saduceos que cuando Pedro les volvió a decir, ustedes mataron a Jesús, ustedes son los culpables, ustedes necesitan arrepentirse. El Señor mandó a Jesucristo para que se arrepintiesen y para perdón de pecado. Ellos lo que hicieron fue, versículo 33, ellos se enfurecían y querían matar. Es decir, el evangelio produce en algunas personas tal rechazo que lo único que quisieran es agarrar al predicador por el cuello y ahorcarlo para que no siga diciendo lo que está diciendo. Hay personas que se molestan con el evangelio a tal punto que son los que te tiran una puerta, que son los que te dicen aquí nosotros no queremos escuchar eso, son los que te agarran un tratado y te lo arrugan y te lo tiran en la cara. Son ese tipo de personas que manifiestan un profundo rechazo, desprecio, a veces hasta obsceno, grosero con el evangelio. No necesariamente tiene que ser odio, violencia. Puede ser un simple desprecio, una simple burla por el evangelio. Eso es lo que vamos a recibir. Por eso no nos debemos desanimar cuando vayamos a predicarle a alguien y esa persona nos rechace, esa persona nos desprecie, esa persona se burle nuestro. No debemos desanimarnos por eso. Eso es algo que está previsto que suceda. En segundo lugar, vamos a conseguir gente que ni es chicha ni es limonada. Gente que recibe el evangelio y dicen, sí, está muy bonito, etcétera, pero bueno, yo tengo mi propia religión, cada quien en su religión se salva, a mí me enseñaron de otra manera, y bueno, eso es bonito, la Biblia es bonita, y todos somos de la misma, y todos los caminos conducen a Roma, y todos los caminos conducen a Dios. Es la gente que te acepta que el evangelio es la palabra de Dios, pero que no quieren dar el paso de fe. Eso está representado en la actitud de Gamaliel. Este hombre, Gamaliel, era un doctor de la ley, demasiado comprometido con su religión. Era un hombre muy venerado, era un hombre muy respetado. Su mejor alumno, o por lo menos el más famoso de sus alumnos, fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Más adelante vamos a ver que Gamaliel es mencionado porque él fue el tutor del apóstol Pablo cuando Saulo estaba en las filas del judaísmo. Él se crió a los pies de Gamaliel. Es decir, ese fue su mentor, ese fue su padre espiritual, ¿ok? En el judaísmo, este Gamaliel. Así que Gamaliel, sin duda alguna, era un hombre muy sagaz. Y él les dice, miren chicos, no se enreden la vida. Si esta gente está predicando una cosa que es simplemente un culto más, esto se va a desaparecer como la espuma. Y les menciona a Teudas y les menciona a Judas el Galileo. Y digo, si estos están siguiendo a un tal Jesús, y ese Jesús ya nosotros lo matamos, y ellos dicen que resucitó, pero nosotros no le prestamos atención a eso. Déjenlos quietos, déjenlos que cojan su camino.
que si esto es así, pues ellos se van a desaparecer en cualquier momento. Pero puede ser que ustedes estén atentando contra Dios, así que no se metan en terrenos que no conocen. Esta actitud pareciera loable de Gamaliel, pero realmente es una actitud de no quererse comprometer. Es decir, Gamaliel, con el conocimiento que tenía, con la sagacidad que tenía, él tuvo que haberse convencido, como muchos de ellos, que Jesús realmente era el Mesías. Pero la dureza de esos corazones era tan grande que ellos no podían reconocerlo. Ellos no querían reconocerlo. Y en Gamaliel pesó más el peso de su religión, de ser doctor de la ley, antes que aceptar que estaba frente a los discípulos del verdadero Hijo de Dios. Así que su salida fue una salida guabinosa, una salida tibia, una salida en la que quería estar bien con ambos bandos. O sea, ni acusar a los discípulos y no arriesgarse a que se estuviera metiendo con Dios, pero tampoco quería confrontar a los judíos saduceos. Así que a veces vamos a conseguir que cuando predicamos el evangelio, vamos a conseguir gente que ni va para adelante ni va para atrás, que no toman una decisión, que son tolerantes con el mensaje del evangelio, pero son indecisos, son tibios. Y la Biblia dice que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Pero terminamos con la última parte del pasaje, versículos 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Miren, ante una predicación del evangelio podemos tener hostilidad, podemos tener indiferencia, pero podemos tener una aceptación genuina del plan de salvación. Cuando una persona es salva de verdad, no importa cuánta presión se le ponga, siempre va a elegir seguir a Cristo. Por eso los verdaderos creyentes perseveran a pesar de todo lo que les puede venir encima por causa del nombre, por causa de Jesús. ¿Ok? Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la encontrará, la salvará. El que prefiera a madre, a padre, a hijo, a esposa, a cambio de mí, no es digno de ser mi discípulo. El Señor quiere que Él sea la primera opción de nuestra vida. Y que incluso esté primero que nosotros mismos. Primero que nuestros padres, primero que nuestros hijos, primero que nuestros nietos, primero que nuestras parejas, primero que nuestro dinero, primero que cualquier cosa, incluso primero que nuestros propios intereses, de nuestra propia alma, que nuestro propio ser. Esta gente en el versículo 40 dice que los azotaron. ¿Ustedes saben cuántos azotes le dieron en las espaldas a cada uno? 39 azotes, porque la regla decía que era hasta 40. Pero para no equivocarse o arriesgarse a perder la cuenta, los azotaban hasta 39. Por eso en algunas partes ustedes van a conseguir que dice, y los azotaron 40 veces menos 1. ¿Por qué? Porque los azotaban 39 veces. Ahora, imagínense cómo estaban las espaldas de ellos después de esos azotes. No fueron palmaditas, azotes con látigos. La espalda de ellos tenía que estar inflamada, quizás botando sangre, llena de cicatrices, llena de heridas recién hechas. Pero el versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué? Gozosos. ¿Quién puede estar gozoso con la espalda sangrando? ¿Quién puede estar gozoso con la espalda llena de moretones y de laceraciones producidas por un látigo? Una persona que sabe que cada latigazo de eso
fue por servir al Señor Jesús. Y ese gozo nomás que lo da el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Pero eso nomás lo sienten los verdaderos hijos de Dios. Los que dicen ser hijos de Dios, cuando están ante la tribulación, cuando son azotados, cuando son perseguidos, cuando están en medio de una situación conflictiva, muchos de ellos quiebran las piernas porque su fe no está fundada en Cristo y se apartan. Pero ellos salieron de allí gozosos a seguir predicando a Jesús. Eso es lo que produce la predicación de una iglesia efectiva. Va a producir gente que se enemista con uno porque le predicó el evangelio, otros van a ser indiferentes, pero otros van a venir a Cristo y van a creer de verdad y van a ser persistentes hasta el fin porque han tenido un verdadero nuevo nacimiento. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y en las pruebas quien me guía.